algo. Entonces, hay otras cosas que también podemos hacer. Esto va un poco más allá, ¿verdad? Nuestro diagnóstico mediante el análisis de savia se le llama también extracto tisular. ¿Se recuerdan? Teníamos análisis de suelos. Hay análisis muy esenciales, muy sencillos. Hay análisis un poco más complejo. Este análisis podríamos decir que es un poco más complejo, un poco más caro, ¿verdad? Con otras soluciones para análisis de suelo. Pero se recuerdan que les dije que estos análisis tienen la ventaja que ya traen hasta su interpretación. Eso es bueno. Entonces ya no necesitamos andar buscando tanto tabla, sino que aquí podemos ver los rangos adecuados. Entonces es más fácil todavía. No tenemos que buscar las tablas de Braille, las tablas de Olsen, por ejemplo, sino que ya vienen los rangos. Se usó la solución, se interpretó con el espectrofotómetro de absorción atómica. Aquí lo dice. Espectrofotómetro de absorción atómica. Entonces, ahí lo leyó el aparato y nuestro trabajo es interpretar. Ya vimos lo que está malo, tratamos de agregar los nutrientes que hacen falta. ¿Verdad? Entonces, y ya nosotros damos una recomendación. Interpretamos, vemos las relaciones. ¿Se recuerdan que estos tipos de análisis, yo les comentaba que tiene hasta la bondad en algunos casos que viene hasta en rojo lo que está malo? Todavía nos facilitan un poco más el trabajo. Por ejemplo, aquí vemos una relación magnesio-potasio que está deficiente, está mala. Aquí vemos en este lote Aurora potasio, elemento potasio que está en 365, está bajo y el rango adecuado era de 4 a 5. Bueno, se trata de siempre identificar, pero recuérdense, elementos como nitrógeno siempre están deficientes. ¿Por qué? Porque es muy volátil, como N2, como NH3, eh, se van al aire, o como nitrato, que se va a las profundidades. El nitrato tiene carga negativa, no lo soporta, entonces no lo adhieren las arcillas y se va a las profundidades, se pierde el nitrato. Bueno, el análisis de savia es otra cosa muy importante. ¿Qué necesitamos? En este caso, extraer peciolos. Los peciolos de la hoja, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Extraer savia. ¿Con qué lo vamos a medir? ¿Se recuerdan? Bueno, con ionómetros. Es este aparatito que vemos acá. Ya lo vamos a ver. Con ionómetros. Son sensores. La desventaja es que necesitamos uno para nitrógeno, uno para fósforo, uno para potasio, uno para cada elemento. Esa es la desventaja, pero es muy bueno porque nos ayuda a hacer estimaciones rápidas. Nosotros queremos respuestas rápidas. ¿Por qué mi tomate está todo amarillento, verdad? ¿Por qué no están creciendo mis plantas de chile y pimiento en el invernadero? Bueno, entonces es importante conocer esa tecnología. Entonces, si nosotros vamos a buscar las tablas de interpretación de savia, que también son específicas para cada tipo de cultivo. Entonces, nosotros vamos a ver qué elementos están deficientes y en base a lo deficiente vamos a recomendar, vamos a aplicar nitrógeno, fósforo, calcio, lo que haga falta. Muy bien. Pero miren, ¿en qué dimensional se miden los nutrientes en el análisis de savia? ¿En qué dimensional se expresa la concentración de los nutrientes de todos en el análisis de savia? ¿Qué nos dice Lisbeth? Le voy a preguntar a Lisbeth entonces. En análisis de savia, la concentración de todos los nutrientes
¿En qué dimensional la dan? ¿Qué dice Lisbeth? Silvestre Quiñones. ¿Está presente Lisbeth? Sería partes por millón. Correcto, correcto. Fíjense que en estos análisis nosotros entonces la concentración nos la dan en partes por millón, o sea, miligramos por litro o partes por millón. En algunos, a veces ponemos trampas en el examen. Ponemos que la damos litro cuando hablamos ya de soluciones y resulta que nos perdimos. Bueno, eso es igual, partes por millón. Miligramos del elemento por cada litro de solución. Bueno, correcto. Entonces, fíjense, el análisis de Savia, el resultado nos lo da en partes por millón para todos los elementos. Y vean, acá entonces vamos a encontrar tablas según la etapa de crecimiento. Si está creciendo el cultivo, está en etapa vegetativa, aquí están los rangos medios o adecuados, ¿verdad? Si estamos en floración, usamos esta tabla. Si estamos en fructificación, nos toca usar esta tabla para interpretar. Vamos a ver a Vázquez Mendoza. ¿Cuál sería el nivel adecuado del elemento potasio si estamos en la etapa vegetativa? ¿Cuál es el rango adecuado del elemento potasio? Tomando como ejemplo que estamos con este cultivo, que es un cultivo de soya. ¿Cuál Sería sería? de 2.500 a 5.000. Correcto. Estamos en etapa vegetativa, correcto. El potasio tiene que estar entre 2.500 a 5.000 partes por millón. ¿Sí? Para decir que está en niveles adecuados. Villalta Hernández, ¿cómo debería estar el fósforo? ¿Cuál sería el rango medio adecuado para mi crecimiento de soya o la soya en etapa de crecimiento, en etapa vegetativa? ¿Cuál debería ser la concentración de fósforo en la savia? Sería de 250 a 350. Correcto. Aquí estamos interpretando entonces el fósforo, correcto. Joel Simón, ¿cuál sería? Estamos en fructificación. ¿Cuál sería el rango adecuado del elemento hierro? ¿Cuál sería el rango adecuado? 0.8 a 1.5 partes por millón. Correcto. Esa es la interpretación. Si está abajo de esos rangos, está deficiente y tenemos que responderle a la planta. Entonces, en conclusión, necesitamos 30 peciolos, 30 plantas, ¿verdad? Por lo menos. Mis guías, me recuerdo cuando trabajaba yo en algunos elementos de análisis en un laboratorio. Normalmente me pedían a mí de 30 a 60 hojas, según mi posibilidad, según los alcances, el tiempo que tenía para sacar mis muestras. Ya de 30 a 60, ¿verdad? Algunos dicen 30 es suficiente, de 30 a 40 es suficiente, dicen otros. Entonces, en flores, incluso 50 hojas. En crucíferas aún de 20 a 30, me decían. Pero en promedio diría 30 hojas, con 30 hojas de 30 plantas diferentes. Ahora imagínense cómo podría ser, por ejemplo, en banano, que son hojas tan gigantes, ¿verdad? Ahí nos cae una duda ya cuando estamos en el campo. Pero ¿cómo lo haríamos si fueran bananos? Obviamente yo de todos modos necesito, bueno, en algunos casos, por la intensividad de ese cultivo me piden de 30 a 50. Y me dice, mejor si son 50 fracciones de hoja.
Entonces tomamos la tercera hoja de arriba hacia abajo en el banano y cortamos la parte central de la hoja y esa es la que mandamos para hacer nuestra muestra en banano porque es muy grande. Y ahora en palma africana es una gran hoja, es un gran raquis que sostiene, bueno, tanto la hoja como los frutos. Entonces tenemos que ser creativos de sacar una fracción, ¿verdad? De una hoja que esté madura, que no va a ser la hoja del brote, sino que va a ser una hoja tal vez quinta, sexta, de arriba hacia abajo. Bueno, entonces miren, aquí tenemos algunos elementos importantes. Yo los doy simplificado, pero creo que es entendible. Nosotros tenemos la capacidad de interpretar análisis y el elemento que esté disponible, o mejor dicho, el elemento que esté abajo del rango adecuado, ese va a ser el elemento que nos va a estar limitando. Es decir, los nutrientes tienen que estar en nuestro cultivo dentro de estos rangos que vemos aquí. Porque si están abajo, obviamente están deficientes. Para el muestreo de savia, y en general diría yo, para muestreo también de hojas, tenemos que muestrear en horas, por ejemplo, tipo 9 de la mañana, entre 20 y 30 grados centígrados. No usar ni temperaturas muy bajas ni temperaturas muy altas para que no esté estresada la planta. También el suelo tiene que tener, el cultivo debe tener una humedad adecuada, una humedad, entonces no va a estar un suelo totalmente seco, estresado por sequía, no. Tiene que estar la planta por lo menos con suelo húmedo, mejor si es capacidad de campo. Y vean, aquí lo que nos hace alusión es de que obviamente la número 1, estas hojas son muy tiernas, muy tiernas. Aquí entre 3 y 4 ya están las hojas adecuadas para muestreos foliares, pero también para sacarles peciolos. Ya sea hojas o peciolos, no vamos a sacar las hojas más tiernas porque ahí tenemos plantas todavía, hojas no desarrolladas, no totalmente desarrolladas. Y en el análisis de hojas y análisis de peciolos necesitamos ver entonces hojas que estén ya obviamente formadas. Inclusive, fíjense que se recuerdan del caso del maíz. Realmente un indicador es buscar las hojas que están cerca del fruto, lo más cerca del fruto, porque me interesa el fruto. Por eso es que en el maíz, la hoja cercana, ¿verdad? A la flor femenina, al elote. Igual en moras, podemos buscar flores cercanas a donde hay frutos. Bueno, entonces 30 hojas en mora. Incluso hay una recomendación que dice previo a la floración, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar nuestras partes de la planta, nuestros peciolos, los colocamos en hojas. Vamos a utilizar hielo para preservarlo, porque a veces estamos lejos del laboratorio. Si estamos cerca no hay problema, solo lo ponemos en hojas que no estén selladas, que respiren. Entonces, si estamos muy lejos, ponemos hielo. Cuando nosotros lo hacemos, tenemos que licuar nuestros peciolos, vean, y usamos una especie de chupatubos, es una jeringa. Entonces el resultado de licuar la muestra lo metemos en el chupatubos o en esa jeringa y ponemos entonces ya la muestra de savia, exprimimos, ¿verdad? Con toda la fuerza la jeringa. Y ya lo ponemos en el ionómetro. Y aquí miren, tenemos un ionómetro para medir nitratos, específicamente nitrógeno en forma de nitrato, como les decía. Y de esa forma automáticamente nos da el resultado. En laboratorios grandes también hay otro tipo de tecnologías, son ionómetros, solo que de otros tamaños, de otras dimensiones, en laboratorios mucho más grandes. Entonces, recordemos, tenemos que tener tablas específicas para el cultivo, tenemos que tener 30
o 40 muestras de hojas bien desarrolladas, no hojas enfermas, no hojas que han sido sometidas a estrés, que tengan productos químicos, e interpretar. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Son ideas bastante generales, pero son prácticas. Eso es lo que se hace en el campo. ¿Alguna pregunta por de pronto? Ya estamos finalizando para que ustedes puedan irse a trabajar tranquilos. Vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo estamos. Disculpe, señor. Adelante. ¿Y qué pasaría si no, a la hora de llevar una muestra de banano, por ejemplo, llevaríamos una muestra muy pequeña? Fíjense que lo que pasa es que lo que queremos es una muestra compuesta, una muestra compleja, ¿verdad? La muestra pequeña no la van a evaluar. Lo único es que no es representativa de toda la plantación. Hay plantaciones donde prácticamente yo puedo incluso sacar un muestreo de unas 5 hectáreas, imaginen, cuando son plantaciones muy uniformes. Y si es tan uniforme, ¿qué tan diferente va a salir diferentes muestras? O sea, en esos casos pienso de que tal vez no es tan esencial, es decir, tener una gran cantidad de muestras, pero sí por lo menos tenerla, yo diría, por lo menos que hayan, nos piden 30, que no bajemos de al menos unos 20, diría yo. Pero recuérdense que como hacemos lotes, cuando el lote es uniforme, eso nos permite, pues, decir, no necesito tantas muestras, porque entonces ya reduje bastante la variabilidad. Pero yo diría, No, mejor disculpe. cumplamos con la Mi recomendación. pregunta era que ¿Sí? mi pregunta era ¿cuántos centímetros debe ser la muestra, por ejemplo, que debemos llevar al laboratorio? Nosotros realmente tenemos que llevar esa cantidad de hojas al laboratorio y ellos lo procesan ahí. Eso es lo que nos piden. Vamos a ver, mencione usted un cultivo. Vamos a ver si más o menos tenemos la idea. No, sí, exacto. Entiendo que ellos lo procesan, ¿verdad? Ellos utilizan lo que es necesario, pero para hacer un muestreo, digamos, no podría llevar muy poco, porque entonces ellos ya no podrían aprovecharlo. Entonces, aproximadamente cuánto tendría que llevar yo para que ellos puedan aprovechar bien esa muestra. Esa es su medida, de 20 a 30 hojas. Esa es la medida. Se lo van a hacer si lleva 10, pero va a variar. O sea, su resultado puede ser que no tengan suficiente material para trabajar. Le voy a decir, en papaya, ¿cuánto piden? Peciolos, 20 a 25, si no, no le aceptan la muestra, porque no va a ser representativa. ¿Cuánto le piden en limón? Fíjese que el limón le piden, incluso varía, puede ser 15 a 20 árboles y le piden 2 hojas por cada árbol. Pero si usted no le lleva eso, no son responsables por el resultado. Entonces ya son especificaciones de laboratorio. No, sí, sí entiendo, ¿verdad? De banano debe ser unas 50, usted indicó. Pero a la hora de hacer la muestra, digamos, la cantidad que agarremos de la hoja, ¿qué tamaño debe de ser? Digamos, uno va a un árbol, ¿verdad? ¿Qué tamaño debe ser la muestra que debe agarrar uno? No qué cantidad, En banano preguntando qué tamaño. la recomendación es que agarremos el tercio central de la tercera hoja, de arriba hacia abajo. El tercio central, 50 muestras, 50 partes de hojas. Eso es concretamente. ¿Sí? El tercio central de la tercera hoja, de arriba hacia abajo. Entonces, sin contar la hoja bandera, que es aquella que está saliendo, ¿verdad? O sea, serían 4 con la hoja bandera. La cuarta hoja, tomando en cuenta el brote nuevo, pero a eso solo usted le va a extraer el tercio del centro. Entonces, es decir, divide la hoja en 3 y la parte de en medio es la que va a mandar, ¿verdad? Pero no vaya a mandar menos de 50 hojas, porque ese laboratorio no se va a hacer responsable. No es la hoja entera, es una parte de la hoja nada más. Sí, yo quería comentarles un procedimiento sobre palma africana que vimos allá en las plantaciones de palma, porque las hojas son extremadamente grandes
y qué se hace. Pedacitos de, algunos pedazos específicos de peciolos, ya es más especializado. Muy bien. No sé si quedó clara la idea, pero esa es la recomendación real. Eso es lo real que me piden en el laboratorio y cómo se hace. Ahora, quería ya Está para bien, que muchas ustedes, gracias. quería ya para que ustedes se fueran a la parte del trabajo, a que revisen su plataforma, por favor. Quisiera que profundizaran el análisis foliar. Les puse fundamentos más científicos por ahí, un documento científico, y tienen ahí unas preguntas. Eso es para que aprovechen el resto del tiempo hoy de la práctica, que vean su lectura. Entonces, ahí tienen unas preguntas, ahí están las instrucciones. Pueden resumir las preguntas, pero sí, ahí están las instrucciones, por lo que traten de cumplirlas, ¿verdad? Esto es sobre análisis foliar. Van a profundizar combustión húmeda, combustión seca, interpretación, curvas de calibración para análisis foliar. Ahí lo que quiero es que aprendan más de ese tema. Esa es la tarea 1, vale 4 puntos de la práctica para el 3 de noviembre. Tarea 2. Estas son tareas individuales. Tarea 2. Ustedes, por favor, van a investigar o van a sacar al menos una fotografía de una deficiencia de nitrógeno en algún cultivo, una de fósforo, una de potasio, por favor. Eso sería la segunda tarea que vale 4 puntos. Son las dos tareas para que ustedes empiecen a trabajar, ¿verdad? Ahí en la tarea del análisis foliar hay un link y ese link van a trabajar, van a bajarlo y van a ver ahí, entonces, ustedes van a ver ahí, vamos a ver, les voy a mostrar, aquí lo pueden ver. Aquí les puse las especificaciones de la tarea. Entonces ustedes van a bajar, esto es el archivo adjunto, pero aquí está el link, ahí adentro. Ahí están adentro las preguntitas. Entonces, por favor, deben de trabajar a mano. Pueden resumir las preguntas, pero la idea es que por favor las trabajen a mano y van a profundizar un poco más el conocimiento sobre el análisis foliar. La segunda tarea, les decía, es, tienen que hacer un reporte de la segunda tarea que lleve carátula, importancia, revisión de literatura. La revisión de la literatura son esos, como yo mostré, ¿verdad? Unos síntomas de deficiencias de nutrientes en los cultivos. Ahí están las especificaciones, entrega 3 de noviembre hasta las 23 horas, 4 puntos de la práctica. Solo quería yo, por favor, hacer una mención de la tarea grande que es la tarea para entregar hasta el 18 de noviembre. Es una tarea que tiene un valor de 15 puntos de la práctica, por favor, para que le pongan toda la atención del caso. Quisiera, por favor, que Sincal me comparta algunos elementos sobre esta tarea y qué es lo que está haciendo, qué ha hecho, por favor, en relación a esta tarea 3, por favor. Quisiera que nos compartiera, Sincal, cómo está buscando usted resolver esta tarea con su grupo. Por favor, ¿podría compartirnos, Sincal? Ahí, ingeniero, pues nosotros precisamente hoy fuimos a visitar el área de invernaderos de aquí de la ENCA. Nosotros nos encontramos acá. Tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña entrevista a uno de los encargados de esa área y elegimos 3 cultivos que sería chile pimiento, remolacha y pepino. Le preguntamos acerca de, bueno, un poco general de todo su ciclo de vida, pero nos profundizamos más en el tema de fertilización, que es lo que nos interesa. Así fuimos anotando, tenemos una grabación también. Y vamos a empezar a pasar toda esa información a nuestra computadora. Muy bien. Muy bien. Entonces, este trabajo es de mucha utilidad real, mucha utilidad práctica, porque es lo que se hace en el campo. En muchos casos yo dejo un experimento y hacemos hasta 100 repeticiones. En muchos casos, pero en este momento yo quise cambiar a algo más útil. Me interesa que ustedes vayan diagnosticando y que al final del informe vamos a dar recomendaciones y lo vamos a discutir. ¿Por qué, verdad? Recuérdense todo lo que estamos hablando ustedes en su curso teórico. Muchos elementos, entonces aquí es la oportunidad de entrelazar, ¿verdad?
Estamos viendo lo que pasa en la realidad en el campo, qué están usando, cómo lo están aplicando. Los compañeros fueron a ver del grupo ahí con Cical, están viendo fertirriego. Excelente, ¿verdad? Entonces, pero ya ellos, obviamente, ya empezaron a tomar algunas ideas de algunos elementos que posiblemente puedan recomendar, porque ya tenemos ese conocimiento esencial. Y eso es la importancia de este trabajo, que busquen experiencias ya sea fuera de la ENCA o dentro de ENCA, que consulten con los que hacen el trabajo, porque así se hace en la realidad y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Ese es el mensaje importante de este trabajo. Entonces, estamos bien. A veces no van a encontrar la aplicación del fertilizante, pero ustedes tienen la habilidad entonces ahí de relatarlo en su informe y poner algunas fotos, inclusive de internet, algo, complementarlo. Pero lo importante es que, ¿cómo vamos a cambiar la realidad de las cosas prácticas? Tenemos que conocer para diagnosticar y dar recomendaciones. Esa es la idea. Entonces estamos bien. Otros de ustedes están haciendo trabajo en el interior, con un 2, 3 cultivos, lo están observando y están completando o elaborando su informe. Magnífico, eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil que nosotros tengamos todos los elementos y apliquemos esto y lo otro, pero en la realidad a veces la gente no tiene el recurso económico y por eso no lo hace. O hace una aplicación, o en lugar de hacer fertirriego 3, hace una. Y eso fue exactamente lo que nuestros compañeros, lo que Sincal fue a ver al campo, ¿verdad? Eso es lo útil realmente, porque nos permite dar buenas recomendaciones. Muy bien, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Si no, por favor, nos vamos a ir a aprovechar el tiempo. Revisen su plataforma. Aquí están las 2 tareas, por favor. Entonces, y si no hay dudas, por favor, vamos a dedicarnos a trabajar. Cualquier cosa me pueden escribir y ahí con gusto les contesto. Lo dejamos por ahí entonces. Pasen buena tarde. Entonces a trabajar. Yo sigo aquí otro momento por si tiene alguien dudas. Yo sigo aquí conectado. Entonces, buena tarde, jóvenes.